Me complace recibir su visita para analizar la relación entre el período y la frecuencia del movimiento circular uniforme. Recordemos que el período es el tiempo que emplea un móvil para dar una sola vuelta, giro, revolución o ciclo, y la unidad es el segundo. La fórmula del período resulta de dividir el tiempo sobre el número de vueltas, mientras que la frecuencia es el número de vueltas, giros, revoluciones o ciclos que realiza un cuerpo en la unidad de tiempo. Y la unidad es segundos a la menos 1, también llamado hercio o hertz. Y la fórmula resulta de dividir el número de vueltas, giros, revoluciones o ciclos sobre el tiempo que tarda. Las unidades de los hertz se institucionalizaron en el año de 1930 por la Comisión Electrotécnica Internacional en honor y memoria a Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán. En estas tarjetas aparecen los tutoriales del concepto del movimiento circular uniforme, con sus elementos y características. También otro sobre el concepto del período y ejercicios de aplicación. Y otro tutorial sobre el concepto de la frecuencia y ejercicios de aplicación. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Con el siguiente ejercicio vamos a interpretar el período y la frecuencia de esta manecilla del segundero de un reloj. Sabemos que esta manecilla tarda 60 segundos para dar una vuelta. En consecuencia, el período será igual, el tiempo que es de 60 segundos para dar una vuelta, y el resultado de esta división nos da 60 segundos. Indica que el periodo del segundero es de 60 segundos, o sea que este segundero tarda para dar una vuelta o giro 60 segundos. Para hallar la frecuencia dividimos el número de vueltas, que en este caso va a ser una vuelta, dividida por el tiempo que tarda, que son un total de 60 segundos. Y al hacer la división nos da una frecuencia de 0.017 segundos a la menos 1 o hertz. Este resultado nos indica que esta manecilla del segundero realiza 17 milésimas de vuelta en un segundo. Al comparar la fórmula del período y de la frecuencia, observamos que son contrarias o inversas. Esto también se puede apreciar al resolver el ejercicio, en donde los valores se encuentran en forma contraria o inversa. Esto está indicando que la relación entre el período y la frecuencia es inversamente proporcional y se resume en las siguientes fórmulas: que el período es igual a 1 dividido por la frecuencia, o que la frecuencia es el inverso del período, o sea, la unidad dividida por el período. Apliquemos estas dos relaciones en los siguientes ejercicios. Calcular la frecuencia de la rotación de la Tierra si su periodo es de 24 horas. En este cuadro vamos a colocar los datos. Nos están pidiendo que averigüemos la frecuencia en segundos a la menos 1 o hertz, y nos están dando el periodo que en horas es de 24. Este periodo nos está indicando que la Tierra rota o hace un giro sobre su propio eje en 24 horas. Para hallar la frecuencia aplicamos la fórmula en donde se relaciona con el período, pero primero vamos a convertir estas horas en segundos. Para ello, este valor lo multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de segundos y horas. Las horas las colocamos en el denominador para que puedan ser simplificadas o eliminadas con estas horas del numerador, y sabemos
que una hora es equivalente a 3.600 segundos. Se simplifican o eliminan las horas y al hacer este producto nos da como resultado que 24 horas equivalen a 86.400 segundos. Al tener el periodo en segundos podemos reemplazarlo en la fórmula y al realizar esta división nos da como resultado. Resolvamos el segundo ejercicio. Averiguar el período de una rueda de un parque de diversión si la frecuencia es de 0.133 Hz. En este cuadro colocamos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos el período y aquí nos dan la frecuencia en Hz. Aplicamos la fórmula donde se relaciona el período con la frecuencia. Reemplazamos la frecuencia, realizamos esta división y obtenemos que el período es igual a 7.5 segundos. El segundo a la menos 1 que está acá en el denominador, al pasar al numerador, cambia este exponente de signo y queda como segundo a la más 1, que en este caso pues no se coloca o se puede omitir. El periodo de esta rueda nos está indicando que tarda 7.5 segundos para dar un giro o vuelta. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.